solo tu existencia se eleva tu conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Entra tan de buena gana la terapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal amigos? Walter Rivera de Agiterapia. En esta ocasión tenemos algo muy especial. Un recién graduado del Conservatorio de Música puertorriqueño especializado en la trompa francesa. Don Luis Francisco Rodríguez. Escuchemos. Saludos, mi nombre es Luis Francisco Rodríguez y soy trompista, o sea que toco la trompa francesa. Voy a interpretar una pieza que me gusta mucho, Preciosa, de Rafael Hernández. ¿Cómo empezaste a tocar esa trompa francesa? ¿Cómo llegó ese instrumento a donde ti? ¿Cuál fue la historia? Pues la historia, yo siempre digo que es más simple de lo que uno piensa. Pues cuando veo un instrumento tan peculiar, especialmente en nuestra cultura puertorriqueña, este instrumento no se ve muy a menudo. Pero la historia es bien común. Simplemente yo era estudiante de la Ponce High. Bueno, era estudiante de la escuela, la Pujals, Esa es una escuela de Ponce. Sí, Okay. que queda en el mismo pueblo de Ponce, cerca de la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos. Y simplemente yo necesitaba algo que hacer luego de la escuela. Entonces salíamos a las 3 y mi mamá no me podía recoger hasta las 6 de la tarde. Es una historia que pasa tanto en este país. Entonces pues decidí entrar a la Escuela Libre de Música a empezar a aprender un instrumento, pero no tenía ni idea de qué instrumento quería. Yo había aprendido un poco de clarinete y había aprendido un poco de percusión, pero como que no me llamaba la atención. Entonces empecé a coger clases de la teoría musical, y fue hasta luego de varios semestres de ya tener un poco de conocimiento de la teoría que decidí buscar un instrumento, y mi hermana me dijo: la trompa es un instrumento que suena precioso. Y yo, sin conocerlo, fui donde el profesor y le dije: pues quiero tocar trompa francesa. O sea que esto es gracias a tu hermana. Sí, exacto. Muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana? Petri Rodríguez. Petri Rodríguez. Sí, ella es flautista de una banda que se está moviendo aquí ahora mismo. Se llama Misa de Gallo. Les va muy bien. ¿Cómo puede conseguir a
¿cómo se llama? ¿A Petri Rodríguez o a Misa de Gallo? Petri Rodríguez, y Misa de Gallo. ¿Dónde puedes conseguirlo? Sí, Bueno, Misa de Gallo está en Facebook, en todas las redes sociales, Twitter, ¿verdad? Así mismo pueden escribirlo, Misa e Gallo. Oh, Misa e Gallo, 3 palabras. Sí, La E en el medio, sí. exacto. Ok, Misa e Gallo. Bueno, buena esa. Bien, ok. A través de Facebook se la consiguen. Sí, Bueno, empiezo en la trompa francesa y pues estuve ahí 5 años en la escuela desarrollándome como instrumentista hasta que pues cuando terminé la escuela superior decidí entonces continuar estudios en la universidad profesionales de la trompa francesa y por eso entré al conservatorio y allí estuve 6 años hasta ahora. Luis Francisco Rodríguez, ¿quiere decir que tú te graduaste ya de la universidad? Sí, me acabo de graduar del conservatorio. Felicidades. Gracias. ¿Y cuál es tu bachillerato? ¿Cómo se titula tu bachillerato? Yo tengo un bachillerato en música, o sea, es un BM, ¿verdad? Pero es especializado en ejecución musical en la trompa francesa. Luis, ¿y qué piensas hacer de ahora en adelante? ¿Tienes un proyecto referente a música como tal? Sí, pues la música como negocio es una cosa que... Ya sé. Un poco difícil. Sí, es un poco difícil, pero bueno, está ahí y somos muchos los que decidimos tomar este camino, ¿verdad? Yo pues actualmente, por el hecho de que la trompa pues es un instrumento bastante peculiar, pues tengo un poco de dificultad buscando guisos, ¿verdad? Porque pues nunca vemos trompas en las orquestas de salsa. Pero fíjate, por otro lado, eso es bueno. Sí. Porque tú estás especializado en un instrumento que es difícil de conseguir. Sí, por tanto, vas a conseguir lo que llaman un nicho. Ujú. Es una especialidad que la necesitan cuando la consigas, va a ser un okay. Sí. Hay una escena por ahí. Estoy tratando de verla poco a poco. ¿Una película? No, me refiero a una escena como hay un ambiente en el cual se utiliza el instrumento. Como una escena musical es lo que quiero decir. Yo quiero hablar más contigo porque eso está interesante. Mira, entonces llevas básicamente 9 años Llevo en la música. 5 en la escuela y 6 en el... Ya así que son más, 11. Sí. 11 años, 11 o sea que es una carrera. ¿Y qué edad tienes ahora? Tengo 24 años. ¡Wow! Sí. Estás empezando, está perfecto eso. Ok, ¿qué tipo de música es la que te gusta interpretar a través de la trompa francesa? Sí, la trompa francesa. Pues este instrumento se desempeña mucho en la música clásica, así que básicamente esa es la música a la cual me dedico, ¿verdad? Pues como por eso mismo pues quisiera enseñarle algo más de ese aspecto y por eso elegí esta próxima pieza que les quiero interpretar, es la giga de la suite número 1 en sol de violonchelo, pero esta es la giga, el último movimiento.
Preciosa. Repíteme otra vez el título de la... Esa es la giga de la suite en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Es para cello originalmente. Sí, y eso pues tiene una historia detrás de por qué interpreto esta pieza. ¿Ves? La trompa es un instrumento que no acostumbra a ser un instrumento solista, o sea, completamente solo, como lo es el violonchelo, como lo es el violín. Que entonces, pues estos compositores que son de otra época, pues ellos pues componían para esos instrumentos para que se desempeñaran solos, ¿verdad? Pero pues este instrumento siempre es que es interpretado, la gran mayoría de las veces es en una agrupación, en una orquesta. Sí, exacto. O algo más pequeño. O sea, que hay que ser valiente para tocarlo como solista. Sí, exacto. Tremendo. De verdad que sí. Muchas veces la historia de Puerto Rico de la música, pues básicamente se ha dirigido a la historia de la música en cuerdas, la escuela y la música de percusión, básicamente. Pero cuando entramos a la parte de instrumentos de viento, es una historia completamente que muchos desconocemos. Sí. En los estudios que existen, lógicamente tuviste parte de la historia de la música. Incluso, bueno, como trabajo final de mis años estudiando en el conservatorio, pues decidí hacer un estudio de la historia de este mismo instrumento en la isla, en Puerto Rico. ¿Y ese estudio no lo puedo conseguir? Bueno, lo tengo en mi... hasta ahora privado, nunca había encontrado la oportunidad de darse. Bueno, amigos que están escuchando a través del mundo, tenemos la oportunidad de adquirir un estudio puertorriqueño de la trompa francesa. La trompa francesa, sí. Wow, yo estoy bien interesado en eso. Gracias. Tenemos que hablar bien para hacer algo bien. Que de hecho lo podemos subir, hacer un libro, Sí. un documento. Estaría interesante, muy bien, sí. Muy bien, Me encantaría. tremendo. Bien, entonces de ese estudio que hiciste, ¿qué nos puede contar en forma de abuelo de pájaro de cómo llegó ese instrumento a Puerto Rico? Bueno, hay documentos exactos que dicen cuándo llegaron los primeros instrumentos a Puerto Rico. Hay un libro bien interesante de este compositor renombrado Aponte Ledé, que el libro se llama Las Mieles del Alba, y especifica el año exacto en que llegó por primera vez un instrumento a Puerto Rico, y fue una vihuela, creo que fue. Pero pues no existe una fecha exacta cuando llegó la trompa francesa, pero sabemos que en el 1812 en ese entonces rey de España concede una cédula de gracia a Puerto Rico por el hecho de que otros países, pues, las colonias españolas en América se estaban rebelando. Ya había ocurrido muy recientemente la revolución que le dio la libertad a Venezuela, por ejemplo. Y entonces pues ellos le dieron, los españoles nos dieron ese regalo por mantenernos con ellos, ¿verdad? O por no rebelarnos, que luego después sí nos rebelamos, pero en ese entonces trajeron bandas a Puerto Rico, bandas que seguían la tradición española, ¿verdad? De música clásica, y entre los instrumentos que trajeron estaba la trompa francesa. Esa es la primera instancia en que podemos dar certeza que había una trompa francesa en Puerto Rico. Tengo otra teoría, y es que cuando fue esa cédula de gracia, vinieron muchos franceses, Corso especialmente, Corso, que está cerca de Francia, Sí, y hay muchos vale. franceses. De eso ve aquí en Yauco, en otros pueblos de la isla, que hay corsos, y pues, quizás a través de ellos también llegó
pues es muy probable eso también porque, ¿sabe? Sí tengo constancia de un intérprete francés pero él predomina en el área de lo que era el español, la verdad, Santo Domingo. Él es uno de los grandes compositores del comienzo de la historia de la música en Estados Unidos. Él migra después hacia los Estados Unidos, pero era trompista y al estar tan cerca, simplemente ahí en la española, aquí cerquita, ¿verdad? Pues se puede asumir que tal vez sí instrumentistas franceses vinieron y quizá... Repitamos ese año, 1812. 1812, sí. Porque hace rato de eso, ¿verdad? Sí. Bien, ahora para 2016, en que estamos grabando este podcast de Agiterapia, de hecho que puede ver más fotos de lo que es una trompa francesa en la página de agiterapia.com, busca bajo música y va a ver esta entrevista, va a ver parte de esta entrevista, fotografías por medio del instrumento. Bien, al 2016, ¿cómo ves el futuro de este tipo de música? ¿O qué proyectas tú hacer con este tipo de música, este tipo de instrumento? Eso es una pregunta bien interesante porque la gente, bueno, vemos que ahora en estos tiempos todo está cambiando tanto y mucha gente piensa o dicen, pues la música clásica es música del pasado y que quizá se va a quedar en el pasado, en algún momento vamos a dejar de trabajarla, pero pues, no, estando en el ambiente uno puede decir, pues mira, esto aparentemente pues es la música, es nuestra cultura, aunque no sea exactamente puertorriqueña, pero todos venimos del mismo lugar, así que pues sigue siendo nuestra cultura. Entonces el pensar que la música clásica se va a extinguir es descabellado, eso no va a ocurrir, pero sí estamos viendo que pues, en cuestión de economía las orquestas están teniendo problemas para sufragar sus gastos y entonces muchas orquestas se vienen abajo por esos problemas de economía y entonces pues el destino de la trompa francesa está como tal ligado a eso, a que sobreviva la orquesta sinfónica, ¿verdad? Porque es un instrumento que se desempeña mucho en la... Oye, ¿sabes qué, Luis? Que cuando tú piensas en Puerto Rico, para la mayor parte de los puertorriqueños, Sí. y piensas en la música, lo primero que viene a la mente es un güiro, una maraca y un cuatro. Sí. Pero para otras personas que están en el mundo de la música clásica, hay otras variantes. Yo creo que de ahora en adelante yo voy a buscar más información sobre lo que es música clásica en Puerto Rico, por ejemplo las danzas. Las danzas tiene una historia aquí increíble y tremenda. ¿Tú no tocas danza por casualidad? Bueno, toco danzas, tenía una agrupación. Aquí lo que nosotros hacemos, una cosa bien curiosa es entre instrumentistas de viento metal, los instrumentos de viento metal son la trompeta, el trombón y la tuba y también la trompa francesa, pues existe la agrupación que se llama el Quinteto de Metales, eso existe en todo el mundo, entonces, pero nosotros lo utilizamos mucho para hacer danzas y he tenido mi agrupación, he tenido varios quintetos y siempre nos desempeñamos mucho en la danza. Me interesa eso. Cuando tengas otro grupo como ese, de hecho, puede hacer una invitación para que nos escucha del mundo entero que se quiera unir a de ti. Estaría interesante, sí, va a estar ahí. Dentro de la página de Agiterapia usted va a ver un lugar que usted se puede suscribir. Voy a hacer especialmente para ustedes, para Luis Francisco Rodríguez. Sí. Voy a hacer una forma para que usted se pueda suscribir para conseguir más información sobre cómo unirse a hacer un quinteto o cualquier otro grupo que tenga de música clásica básicamente en Puerto Rico. Esa información se la paso directamente a Luis y podemos hacer algo. O sea que conéctese para levantar la música clásica en Puerto Rico, que sigue siendo música jíbara. Aunque la música de danza, bueno, se puede hacer jíbara. Bueno, Difícil, ¿verdad? es difícil decirle eso
y no caer en... Sí, en crítica, la lengua del público. Sí, exacto. Pero sí se conoce a la música, a la danza como música clásica por su elegancia en la composición y por su pues, dinamismo que puede ser bien variado. También hay música clásica académica en la isla y hay varios compositores, hay buenos compositores puertorriqueños que también son parte de ese movimiento. ¿Estás conectado con ellos? Bueno, muchos de ellos son profesores de conservatorio y uno a veces está allí hablando con un señor lo más normal y cuando tú te enteras Fuentes o el mismo Aponte LD están disponibles allí para todo y el conocimiento de ellos y son personas dadas a aportar de lo que saben. Sí, muchas veces estos compositores son personas bien humildes a las cuales tú puedes ir y conversar con ellos como si fuesen una persona... Como tú y yo. Sí, exacto. Bien. A aquellas personas que son más jóvenes o padres que tienen hijos que les gustaría quizás, si ven una tendencia musical entre los hijos, que les gustaría encaminarlos en un proyecto, ¿qué les recomiendas hoy en día? Bueno, la escena musical en Puerto Rico está ganando mucho auge porque hay muchos programas que se están dedicando a tratar a los estudiantes desde que son niños, desde que tienen 5 años, desde que pueden sostener un instrumento, e incluso desde antes, porque el programa 100x35 en específico trabaja con instrumentos de cartón cuando los niños todavía no pueden sostener un violín de verdad. Por ejemplo, el violín es un instrumento que se está desarrollando muy bien aquí. Hay varios programas. ¿Eso es dentro del conservatorio? El programa 100x35 nació en el conservatorio, pero no es parte del conservatorio actualmente. El conservatorio también tiene una escuela preparatoria que muy alto nivel, también sería... Y yo tengo una forma de verlo, ¿verdad? Dicen como que si empiezan desde niños, las posibilidades son... Hay una escuela en Boston que empieza a educar, ellos crean genios. Ajá. También y aquí empiezan en Puerto Rico. desde que están ¿Sí? en gestación. Sí, fíjese, aquí en Puerto Rico también hay programas que son así. Sí, y incluso hay programas para educadores que puedan aprender a enseñar a ese tipo a ese niño, a esa criatura que aún no ha nacido. O sea que sabemos que el cerebro es perfectamente plegable, tú lo puedes moldear como tú quieras. Es como un vaso de agua, le agua dentro de un vaso, el agua toma el espacio, la forma del envase en que lo eches. El cerebro es básicamente igual. Si nos creamos limitaciones que realmente no existen, pero las creamos dentro de sí, nos visionamos como que no podemos hacer ciertas cosas, eso va a ser así, y viceversa. Si visionamos como que puedo ser un tremendo violinista, un artista de la trompeta francesa, Sí. Pues lo puedes hacer. Lógicamente implica una perseverancia increíble porque hay que practicar horas. Creo que son sobre 10.000 horas para tú dominar la destreza. Eso, hay cierto libro que dice eso, sí. Son muchas horas diariamente. Requiere una dedicación que personas que no son músicos muchas veces se les hace difícil entender. Los pianistas les recomiendan que estudien 6 a 8 horas diarias. Es una cosa... bueno, hay que dedicarle la vida, de verdad. Y para eso tiene que tener la pasión. Por eso que es importante identificar a una persona, un potencial artista, de pequeño, identificarlo lo más pronto posible. Puede ser artista o puede ser deportista, o puede ser un escritor, o etcétera. La cuestión es identificar con qué destreza viene ya la persona por naturaleza y amplificar y darle los medios para que esa persona se desarrolle en ese aspecto. Y mira, una persona que entra en ese campo porque es lo que le gusta,
eso va a ser una persona feliz y va a ser capaz de ser feliz a otras personas. Así es. Malo es cuando usted está trabajando en un lugar que no le gusta, que trabaja de 8 a 4, que más rayo sea hoy es lunes, que qué bueno hoy es viernes, ¿verdad? Sí, sí. Qué tristeza. Hay otra gente que trabaja de lunes a viernes, pero se queda el sábado y domingo lo más feliz porque le encanta lo que está haciendo. Sí, incluso hacen su trabajo el sábado y domingo también para ellos, por lo menos. Y a veces no cobran. Exacto, sí. Ok, excelente. ¿Algo más que quieras aportar en lo que hemos hablado hoy? Hablamos de la naturaleza de la música clásica en Puerto Rico, ¿dónde va? Hablamos de cómo empezó, hablamos del estudio que tienes hecho, que vamos a tratar de editarlo y llevarlo al público. ¿Lo puedes vender? Y hemos hablado de Conservatorio de Música y has hablado de unos cuantos proyectos que hay dentro de Conservatorio de Música o empezaron ahí, ya no están ahí. Sí, exacto. Y has hablado de Petri. Sí, bueno, yo pues no sé, supongo que para cerrar, pues quisiera hablar un poco sobre cuando un músico, pues es que mucha gente no ve la música como una carrera y pues hasta cierto punto pues eso no es incorrecto. La música es una pasión, ¿verdad? Es difícil verlo con los mismos ojos que vemos el negocio que tenemos, ¿verdad? Y entonces eso crea un problema cuando un joven está inmerso en la pasión de la música, ¿verdad? Y quiere llevarlo a estudios profesionales como hice yo, ¿verdad? Por suerte yo tuve una madre que me apoyó siempre y un padre también. Pero a veces es difícil porque uno piensa, pues, si es músico se muere de hambre, ¿verdad? Pero no es así, hay que verlo de otro punto de vista. Si de verdad un músico se dedica, tiene dedicación, puede realmente en cualquier profesión, ¿verdad? Puede encontrar puede sacarle dinero, que pues es como lo vemos muchas veces, dejamos de verlo como arte y empezamos a verlo como el dinero que tenemos que sacar. Y incluso estos instrumentos que decimos que pues están ligados al destino de las orquestas sinfónicas, pero con tanto desarrollo musical que hay en la isla ahora mismo, se empieza a ver el progreso del instrumentista como individual. Entonces no tenemos que depender, aunque seamos músicos clásicos, no tenemos que depender de una organización como una orquesta sinfónica. Podemos ver cómo el desempeño de una persona sola pues conmueve a un público. Y eso es una cosa que a mí me parece bien importante en esta época en la que pues vemos que todo está cambiando y la música también, y siempre va a cambiar, nunca va a mermar, ¿verdad? Nunca va a morir. Así que el miedo de que si mi hijo estudia música se va a quedar sin dinero o algo así, pues no deberíamos verlo así, deberíamos verlo como si este músico tiene mi apoyo porque yo respeto la música que él hace, me gusta el arte que sale de él, ¿verdad? Pues siempre va a estar ahí, siempre va a poder cumplir con sus necesidades, ¿verdad? Te decía mucho antes que en un ser humano debe saber una destreza, un arte, tocar un instrumento, o sea, tener un oficio, saber tocar un instrumento y su profesión. Tres cosas. Sí, exacto. Y sé de personas que han sido básicamente obligados por su familia, no tienes que estudiar, o médico, o doctor, o esto o lo otro, y la persona lo hace por compromiso, pero luego bien se desvían a lo que le gusta, a la música. Sí, es verdad.
una cosa curiosa que también pues sucede, y lo digo porque conocí a esta persona que también él era un violinista increíble. Bueno, voy a decir que es chino, pero no quiero decir que por eso sea tan buen músico. Pero él tenía un problema. Él era un músico increíble, wow, yo lo vi y me conmovió de tal forma. Pero cuando yo lo conocí a él en persona, él se confesó conmigo y me dijo, yo soy músico solamente porque mis padres quieren que yo sea músico. Yo quiero ser abogado. Y él ya tenía 28 años y que igual podía llegar a ser un buen abogado, pero pues estaba un poco tarde, yo pienso, pero pues con esta historia quiero llevarla a los oyentes, ¿verdad? Que pues el apoyo de la familia siempre es importante y no importa realmente lo que el niño o el joven quiera hacer, ¿verdad? Lo que quiera destacarse. Exacto. Tremendo. Luis Francisco Rodríguez. Luis Francisco Rodríguez, gracias por la oportunidad de conversar aquí contigo. Estamos en Carolina. Sí. Estamos en su casa en Carolina. Vengo de Ponce a entrevistarlo y conversar con él. Pero hemos descubierto aquí una mina de oro porque hay más cosas. Eso del quinteto me interesa. El quinteto me interesa. Merece el estudio que has hecho. Hay que publicarlo. Buscamos algo como eso. Y sabe que tenemos gente como Pablo Hernández y Tony Rodríguez que nos ayudan a ponerlo en contexto y ya está hecho el trabajo, cuestión de acomodarlo. Bien, cuando tengas una actividad, tengas un proyecto, no dudes en comunicarte con nosotros, agiterapia.com. Me puede llamar a mí personalmente al celular 787-432-8092. Nos puede escribir a Agiterapia. Mi email de Agiterapia es walter@agiterapia.com. Y con todo gusto te damos el apoyo que necesites y podemos grabar videos y sacar fotos que no hemos sacado hoy. Perfecto. Pues muchas gracias, hermano Luis. ¿Estás interesado en formar parte de un quinteto que Luis Francisco Rodríguez está formando? Llama a Luis, ve a las notas del show en agiterapia.com bajo el nombre de Luis Francisco Rodríguez y vas a ver una aplicación, un blanco para que usted pida información al respecto. Solamente ponga su nombre y su correo electrónico y Luis Francisco Rodríguez se comunicará con usted para hacerlo parte de ese grupo, ese quinteto de músicos de instrumentos de viento, especialmente trompa francesa. Muchas gracias por escuchar el show de hoy y hasta mañana. Como el ají que te pica y sazona tu existencia, se eleva tu conciencia, en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción, entre poema y canción, entre tan de buena gana la agiterapia te sana.